Desde el año 65, en la Universidad de La Habana y en las diferentes escuelas, se venían realizando una cantidad de depuraciones morales. No eran depuraciones políticas. Ya las depuraciones políticas se suponía que habían dejado de existir, que todo el mundo era revolucionario, que todo el mundo estaba encantado con el gobierno revolucionario y no había ningún problema. Se citaba Asamblea General por medio de la Unión de Jóvenes Comunistas y todos los estudiantes tenían que ir. A esa Asamblea General, la Unión de Jóvenes Comunistas llevaba una lista de los candidatos a ser depurados. Algunos de estos candidatos sabían que iban a ser depurados y por lo tanto no iban. Otros no lo sabían y se daban cuenta allí. Las humillaciones durante las asambleas de depuración consistían en que se obligaba a todas las personas que estaban presentes a decir todos los insultos inimaginables a la persona que estaba siendo depurada. Y era algo de lo que las personas no se podían escapar, porque aclaraban muy bien que alguien que estuviera de acuerdo con la persona que estaba siendo depurada era a su vez depurada instantáneamente. Este tipo de persecución moral en Cuba no es realmente, como la gente piensa, una persecución de contenido. Es una persecución totalmente formal, es lo más fácil, es lo que mantiene a la gente totalmente entretenida. Es muy fácil perseguir a alguien por cómo se viste, por cómo se peina. Es lo más fácil que hay. Ahí no hace falta ninguna ideología, no hace falta ninguna elaboración mental. Hubo muchas personas que así abandonaron la universidad, se levantaron y se fueron. Pero otras personas no podían hacer eso por las razones que fueran, y entonces se quedaban ahí, tenían que levantarse y decían, ¿qué usted piensa de fulano de tal? Y entonces fulano de tal estaba allí así como un pobre infeliz, y venía alguien y le decía, sí, porque fulano me dijo y me miró con una mirada sospechosa el otro día, o el otro día cuando yo le di la mano, me quedó con la mano un poco más tiempo del necesario, ese tipo de cosas tan absolutamente cretinas. Y había gente que no lo podían soportar, porque nunca se lo imaginaron, y entonces se suicidaban, porque enfrentarse no solamente a la humillación pública de la universidad, sino a la humillación familiar, tener que volver a la casa y decir al padre o a la madre, me botaron de la universidad porque me acusaban de ser homosexual. Esta era la gente que se suicidaba. ¿Hubo un interrogatorio previo a tu detención en el estadio? Sí, había un militar que me dijo que yo, con cierta sorna, me dijo que yo pertenecía a la Unión de Escritores y Artistas y que todos los artistas y los intelectuales y los escritores eran todos unos maricones. Entonces... ¿Pero cómo es eso? ¿Por ser escritor eras maricón? Que todos eran maricones. No le dije absolutamente nada porque estaba en un lugar donde había un estado represivo, ¿no? Allí que voy a decir. Entonces el hombre me dijo que cogiera y que caminase, que diera la vuelta al salón y que caminase. Entonces yo, asombrado, con cierto asombro en realidad, cogí y caminé por todo el salón y le di la vuelta, me dijo que caminara de espaldas a él, y entonces con mucha ironía me dijo, ¿ves? De ahora en adelante nosotros vamos a hacer de ti un hombre. Como implicando que lo que iban a hacer era corregirme mi manera de caminar, me supongo. Que eso me haría un hombre. Caminar de una manera distinta como yo caminase. Es decir, que por la manera de caminar... Claro, por la manera de caminarme, él detectó que había algo peligroso en mí. Aquel individuo que se tiñera el pelo, consideraban ellos de que era... de que podía presentar rasgos de una conducta homosexual. UMAP son las siglas, la abreviatura de Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ellos llamaban a la gente, el gobierno llamaba a la gente como si fuera para el servicio militar. Pero entonces las personas que tenían fichas de la policía, que estaban fichadas en la policía, por ser no adeptos al gobierno o por ser distintas cosas, homosexuales o testigos de Jehová, cualquier religión que pertenecieran o algo, ellos la mandaban hacia esos campos y nadie sabía exactamente cómo eran esos campos. La gente creía que era un llamado de servicio militar, alguna gente decía que sí, que existían campos de concentración, pero nadie lo sabía en sí. Entonces nos citaron en La Habana, en un lugar que se llama el Jardín Botánico, un día al oscurecer, y salimos en unos ómnibus Leyland hacia la provincia de Camagüey. No sabíamos para dónde íbamos, ni nuestros familiares tampoco. El viaje de La Habana a Camagüey toma quizás 8 o 10 horas.
Entonces no podíamos bajar del ómnibus, no podíamos llamar por teléfono a nuestros familiares, decirle a nadie dónde íbamos. O sea, íbamos en calidad de detenidos. Pues entonces entre las madres y entre los familiares se produjeron escenas de histeria. Y cuando los autobuses empezaron a salir del estadio, hubo gente que se tiraron, como esta señora que se tiró y se enganchó del autobús y hasta que el autobús la tiró. A mí me extrañó mucho estar en ese lugar porque yo no había sido fichado por nada, ni había tenido ningún problema, nunca había estado preso. Me extraña mucho. Pero después con el tiempo supe que en la casa de huéspedes que yo vivía en La Habana, en la calle de Estrella y Velascoín, había un individuo que hoy en día se encuentra en este país viviendo en Nueva York, que este individuo me había acusado para coger el cuarto que tenía en la casa de huéspedes porque un hermano de él era militar, del G2, tenía un gran cargo en el G2 en La Habana, y entonces me había mandado para allá para coger el cuarto. Los autobuses en el momento que nos montaron fueron precintados. O sea, prácticamente la parte de atrás fueron precintados, entonces no nos dejaron bajar a hacer ningún tipo de necesidad ni nada. Entonces la gente se cagaba, se orinaba, hacía todos sus tipos de necesidades en la parte de atrás de los autobuses. Entonces durante toda la noche habían unos olores horribles. A veces parábamos en los pueblos y la gente pedía por las ventanas, las ventanillas, hacía señas eso para que le dieran agua porque no nos daban nada. El trato era malo desde el momento en que llegamos, por ejemplo, al estadio de, creo que era Minas o Lugareño, no sé, porque llegamos como a las 4 de la madrugada. Ya en sí, el trato de que ya se le dio allí a la gente ya era un trato típico de un régimen fascista, ¿no? Habrían unas 12.000 o 15.000 personas allí en el estadio. Entonces estaba todo rodeado de reflectores porque no era todavía de madrugada. Bueno, eso es lo que le ha copiado Pinochet, porque Pinochet en realidad lo ha copiado de Cuba, porque eso sucedió en Cuba. Bueno, ellos decían que eso era un proyecto de rehabilitación a las personas que no simpatizaban con el régimen y que también ahí habían otras personas que estaban consideradas lacra social, que eran lumpen, que eran homosexuales, que eran prostitutas, que eran acá o eran allá. ¿Por qué el problema de eso? Los campamentos tenían cercas que en los primeros días en algunos campamentos estuvieron electrificadas. Luego hubo una protesta tan grande de la misma gente que veía aquello que le quitaban la electricidad. También le quitaban la electricidad a veces de día y de noche la ponían. O sea que no era una cosa regular que tuvieran electricidad todo el tiempo. Pero además ellos se encargaban de decirte que las cercas tenían electricidad. O sea que tú no sabías en qué momento la tenían o se la quitaban. Decía Unidad Militar 2269. Y entonces tenía una pancarta enorme, un cartelón que decía: el trabajo os hará hombre, una frase de Lenin. Entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía Salvatore Quasimodo, que estaba en la entrada en el campo de concentración de Auschwitz, que ponían: el trabajo os hará libres. Ahí dormíamos y la comida era muy mala, ahí la comida era horrorosa. Pero nos decían que no había arroz porque el barco no venía de China. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, teníamos que hacer ciertos ejercicios para ir al campo. La idea realmente era que nosotros produjésemos. Era que produjésemos como si fuéramos esclavos. Era mano de obra, trabajo. Entonces se ponían cotas de rendimiento. O sea, tenías que rendir una cantidad determinada. Y si no traspasabas esa cantidad determinada, te exponías a represalias en contra tuya. Entonces ellos decían que la finalidad de eso era que uno se volviese comunista. Por eso que teníamos un adoctrinamiento político diario. Que aquello daba risa. Porque el que adoctrinaba no sabía nada ni de política ni nada de nada. Utilizaban el manual de marxismo-leninismo de Konstantinov, que es una cosa horrorosa. O sea, que en ese manual que de la Academia de Ciencias de la URSS, todo el mundo es fascista. Desde Helio hasta Platón es fascista. También los sistemas, eso de alfabetización era igual, por ejemplo, M de marxismo, R de Raúl, C de Castro, etcétera. Así, ese era el tipo de adoctrinamiento. O sea, que ya iban adoctrinando a la gente realmente con un lenguaje muy elemental, como un catecismo.